vamos a dar paso a una presentación muy importante, tan importante como las anteriores, y es un privilegio para la Asociación Boliviana de Terapias Cognitivo-Conductuales y el grupo de trabajo ALAPCO, contar hoy con la presencia de una figura destacada en el campo de las psicoterapias cognitivo-conductuales en nuestra región, la doctora Carmen Neufeld, actual presidenta de la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas Conductuales. La doctora Neufeld es ampliamente reconocida por su compromiso con la excelencia académica, la investigación científica y la formación de profesionales en el ámbito de las TCCs. Bajo su liderazgo, ALAFCO ha fortalecido su misión de promover el desarrollo, la colaboración y la actualización constante en nuestra disciplina, consolidándose como un referente para psicólogos y psicoterapeutas en toda Latinoamérica. Además de su papel como presidente, la doctora Neufeld es una profesional dedicada, una destacada trayectoria como docente, investigador y terapeuta. Su visión estratégica y su incansable trabajo ha sido fundamental para impulsar iniciativas que conectan a especialistas de diferentes países y promueven el crecimiento colectivo de nuestra comunidad profesional. Hoy nos honra con su participación en esta jornada de actualización en terapias cognitivo-conductuales y estoy seguro de que sus palabras serán una fuente de inspiración y conocimiento para todos nosotros. Con ustedes, la doctora Carmen Neufeld. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes. Ya empiezo pidiéndoles una disculpa por mi portuñol. Como saben, soy de Brasil, así que el portuñol siempre me escapa y soy esta persona mala que asesina vuestro bonito idioma, así que les pido que me perdonen. Bueno, me gustaría mucho agradecer al doctor Guillermo por la invitación, todo el grupo de trabajo por las terapias cognitivo-conductuales en Bolivia. De verdad que es un honor. Mi primera vez en Bolivia y ni estoy en Bolivia, mira. Así que un gusto estar con ustedes. Y para mí, además, es un placer poder hablar de grupos, que es un tema que soy muy apasionada por él y espero que les pueda ser útil también para vuestra práctica clínica, investigación, trabajo comunitario y así por delante. Yo voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿se ve? ¿Sí? Muy Sí, se bien. ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces hablando un poco de grupos. Y para hablar de grupos, la primera cosa que necesitamos hablar es que, al contrario de que mucha gente piensa cuando se habla de grupos en terapia cognitivo-conductual, porque tenemos un concepto en terapia cognitivo-conductual que dice que nosotros tenemos una necesidad o una búsqueda por homogeneidad de objetivo. Y muchas personas se equivocan pensando que homogeneidad de objetivo significa que vamos a ser todos iguales y que vamos a seleccionar personas iguales. Y esto no es posible, porque de verdad, por definición, ya somos todos diferentes. Entonces, si somos todos diferentes, ¿cómo podemos tener homogeneidad en un grupo? Porque la idea es justamente que uno pueda organizar grupos, que las personas tengan un senso de pertenencia, que las personas se sientan a gusto, que las personas pueden desarrollar en este grupo una cohesión grupal. Y por lo tanto, la primera cosa, la primera regla es comprender que justamente porque somos diferentes, justamente porque tenemos cada uno nuestras características, podemos buscar también las cosas que tenemos que son similares.
Y el objetivo que buscamos, el objetivo para organizar un grupo, es esto que va a generar este hilo entre las personas para que entonces se pueda llegar más cerca de la homogeneidad de objetivo. Entonces, sí, con este disclosure que me gustaría empezar, porque comúnmente las personas piensan que uno está hablando de que nosotros vamos a seleccionar personas que son todas muy similares y tal. Ya les quería invitar a reflexionarnos sobre esto. La segunda cosa que me gustaría también comentarles es, al menos en mi país, muchas veces tenemos mucho entrenamiento para hacer intervenciones de altas dosis de intervención. O sea, para personas que ya tienen un cuadro crónico o ya tienen síntomas graves o de moderados a graves. O sea, se ofrece mucha psicoterapia individual. Y hoy les quería invitar a pensarnos un poco si somos todos diferentes, tenemos diferentes necesidades y tal vez tenemos también necesidades de dosis diferentes en términos de intervención. ¿Será que todas las personas necesitan psicoterapia individual? ¿Será que todas las personas necesitan la misma cantidad de intervención? Y cuando hablamos de dosis de intervención, lo que les quería invitar a reflexionar un poco es, ¿quién ofrece las dosis más bajas de intervención? ¿Las personas tienen entrenamiento para ofrecerlo? De hecho, lo ofrecen basado en la evidencia o lo ofrecen mucho más basada en sus opiniones personales, sus experiencias personales. Y quizá esto a veces contribuye para que las personas empeoren. Porque si uno podría ofrecer dosis más bajas de intervención, dosis basadas en la evidencia, esto no podría ser una excelente oportunidad de prevenir problemas de salud mental, por ejemplo. No sé si se comprende el punto que les planteo, pero a mí siempre me pregunto, eh, ¿será que lo que hacemos nosotros con psicoterapia individual, por ejemplo, es de hecho accesible para toda la población en nuestra realidad? ¿O de verdad que nuestras intervenciones, no porque no lo hacemos porque somos malos o porque que no nos importamos con las personas, pero será que nuestras intervenciones en muchos momentos no incrementan la inequidad entre las personas? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una disciplina ofrece mucha intervención, por ejemplo, de alta intensidad, y no es suficiente para todas las personas que lo necesitan, no sé si se comprende. De una cierta forma, este tipo de organización de esta área contribuye para que la inequidad en nuestros países, en nuestra realidad de salud mental, se incremente. Entonces, para que uno piense un poco, ¿cuánto nuestra área, cuánto la psicología, la psicoterapia, las intervenciones psicosociales, mismo que no sea su intención, a veces contribuyen para que esté muy claro quiénes son los que pueden tener acceso a las intervenciones basadas en la evidencia y quiénes son los que no pueden tener acceso a este tipo de intervención. Porque la pregunta es, ¿dónde se ofrece? ¿Para quién se ofrece? ¿Cuántas personas tienen acceso? Entonces, esto también tiene que ver con lo poco, al menos en mi país, que se hace de intervenciones para prevención y promoción de la salud. Hacemos mucho más intervenciones, al menos en Brasil, de intervención, o sea, de tratamientos, cuando las personas ya presentan síntomas, ya presentan trastornos, ya están como mucho más comprometidas en su salud mental que intervenciones de prevención y promoción de la salud. Y uno podría decir,
sí, bueno, es que las personas están sufriendo, entonces no tenemos profesionales para todos, entonces necesitamos mirar hacia los que están en una condición peor de salud mental, ¿ok? Pero de verdad que tal vez tendríamos que trabajar también paralelamente con mucho más prevención y promoción de la salud para que las personas no empeoren tanto la calidad de su salud mental. No sé si comprende lo que quiero, lo que estoy planteando. Es un poco una invitación de una mirada tal vez hacia una dirección diferente de la que normalmente miramos cuando hablamos de psicoterapias, de intervenciones de psicoterapia cognitivo-conductual. Al menos en mi país, no sé, quizá, y me alegro mucho si así sea, quizá en Bolivia sea diferente, quizá ustedes trabajan mucho más con prevención, promoción de la salud, pero en Brasil, desafortunadamente, sí se trabaja con prevención, sí se trabaja con promoción de la salud, pero la mayoría de las personas en psicología, en terapia cognitivo-conductual, trabajan con intervención, psicoterapia. Muy bien, pensando en esto, uno podría decir, bueno, pero no tenemos profesionales suficientes, necesitamos más gente para ofrecer una cosa así como planteas. Bueno, sí, probablemente sí, necesitamos más, pero también podríamos, o también es una forma de potencializar nuestras intervenciones, una forma de ofrecer más intervenciones para más personas, las intervenciones grupales. Y yo no sé, ahí ustedes me van a contar si en vuestro país suele pasar que se hace mucha intervención en grupos. Se hace mucha intervención en grupos. Se tiene mucho entrenamiento para intervenciones grupales en vuestro país. ¿Sí? ¿No? No, no, Carmen, no es habitual, Carmen. Ok, ok. Entonces es como en Brasil. Entonces es como en mi país que una persona, por ejemplo, en la escuela de grado, ¿no? En pregrado, va a tener probablemente muchísimas disciplinas de intervenciones individuales y tal vez una, tal vez dos, máximo tres disciplinas de intervenciones grupales. Y típicamente se habla mucho poco de intervenciones en grupo, se hace mucho poco entrenamiento y principalmente se trabaja mucho poco con las competencias específicas para ser terapeuta de grupo o ser un líder de grupo o un coordinador de grupo, porque uno también no necesariamente va a ofrecer psicoterapia. Entonces, pensando en esto, a mí me encantó la invitación de ustedes para hablarnos un poco sobre intervenciones grupales, porque mientras nosotros tenemos poco entrenamiento para hacerlo, otras áreas que no son expertos en intervenciones psicosociales muchas veces ocupan este espacio y ofrecen intervenciones grupales que no son necesariamente basados en la evidencia. Algunos beneficios que podemos pensar. Por ejemplo, típicamente las personas piensan mucho en el hecho de que si trabajamos con grupos, tenemos más personas pueden recibir la intervención. Entonces, un costo-beneficio mejor. Además que eso, también se piensa mucho en la posibilidad, por ejemplo, de que uno puede identificar que no está solo, por ejemplo, porque suele pasar que nosotros pensamos que las cosas que nos molestan, las cosas que están difíciles en nuestra vida, pasan solamente con nosotros. Y cuando estamos en grupo, tenemos evidencias muy claras de que nuestra vida no es tan diferente de la vida de las personas, de las otras personas. Claro que hay muchas diferencias y esto no quiere decir que lo que pasa conmigo es menos importante. Solamente quiere decir que de verdad también le pasa a otras personas cosas muy similares a las que nos pasan a nosotros. La otra opción, el otro beneficio también que ocurre es la posibilidad
de observar el comportamiento, la conducta in situ. O sea, por ejemplo, una persona que tiene dificultades o déficits de habilidades sociales, cuando está en un grupo, probablemente estas conductas deficitarias van a aparecer, también van a ser visibles en el grupo. Y esto acaba por ser una oportunidad para el terapeuta de grupo, para el coordinador de grupo, desarrollar con este paciente, con esta persona, formas distintas de interactuar. Entonces, es siempre una oportunidad tener las personas en grupo, una oportunidad de justamente entrenar, desarrollar habilidades, por ejemplo, de interactuar. Además que eso, tenemos los factores terapéuticos, o sea, hay algunos factores que fueran identificados y muy investigados por Yalom, que justamente indican que cuando estamos en grupos, algunas cosas ocurren. Por ejemplo, la cohesión grupal es una de estos factores terapéuticos. La universalidad, que es esto que les comentaba, de identificar que uno no está solo, por ejemplo, que para nosotros genera una sensación de bienestar. Saber que, bueno, me pasa a mí algo que no me gusta, que no me encanta que me pase, pero al menos no estoy sola, al menos no me pasa solamente a mí, también le pasa a otras personas. La posibilidad de aprendizaje, por ejemplo, por observación, por imitación, esto todos son factores terapéuticos grupales que podemos utilizar mientras estamos interviniendo con intervenciones psicosociales en grupo. Además, tenemos ahí muchos datos en la literatura de que hay varios problemas de salud mental o mismo desarrollos de habilidades que así no sería una intervención psicoterápica y sí una intervención de prevención o promoción de la salud que responden mejor a la intervención grupal de la que a la intervención individual. Entonces, algunos ejemplos de esto les comento. Por ejemplo, ansiedad social, por ejemplo, intervenciones para mantenimiento del peso corporal, por ejemplo, personas con obesidad, intervenciones relacionadas con abuso de sustancias, por ejemplo, o uso abusivo de sustancias, intervenciones como TOC, por ejemplo, también tienen muchos beneficios de intervenciones grupales, desarrollo de una variedad de habilidades, por ejemplo, desde manejo de ansiedad, por ejemplo, desarrollo de empatía, por ejemplo, resolución de problemas, desarrollar manejo de emociones en general o entonces de emociones específicas, mindfulness y así por delante. Tenemos muchos datos en la literatura que indican que la intervención grupal es al menos tan eficaz que una intervención individual. Y esto significaría entonces que si la intervención grupal es al menos tan eficaz cuanto una intervención individual, esto sería entonces una evidencia de que el costo-beneficio sería mejor. ¿Por qué? Porque si la intervención tiene al menos los mismos niveles de evidencia que una intervención individual, entonces sería un aporte muy grande si uno tuviera 8 personas recibiendo esta intervención al mismo tiempo, 10 personas recibiendo esta misma intervención al mismo tiempo. Y el otro beneficio que les quería comentar, que se comenta mucho en la literatura, es la oportunidad de dar y recibir feedbacks. Por ejemplo, la idea es que
hablamos poco de nuestros problemas de salud mental en general. No tenemos, aún hay mucha psicofobia, aún hay mucho prejuicio en contra los síntomas de salud mental. Tener un espacio donde yo puedo hablar sobre este tipo de problema y puedo recibir feedback, por ejemplo, de los colegas, de las otras personas del grupo, de los psicoterapeutas. eh, Esto es una oportunidad de desarrollar también la habilidad de recibir y ofrecer feedback. Y que muchas veces no tenemos entrenamiento para hacer esto, mismo cuando estamos en nuestro papel como profesionales. Tenemos muchas veces dificultad de ofrecer un feedback sincero, un feedback objetivo, asertivo sobre una variedad de temas. Entonces, esto también son algunas ventajas de trabajar con grupos. Pero cuando vamos a empezar a trabajar con grupos, suele pasar que rápidamente pensamos en qué es que vamos a hacer. Entonces pensamos en las técnicas, pensamos en cómo hacer nuestros grupos. Y la invitación que les quería hacer, de acuerdo con lo que tenemos de grupos que de hecho funcionan y alcanzan sus objetivos, es que antes que preguntar cómo vamos a hacer este grupo, deberíamos preguntar para qué y para quién es el grupo que queremos ofrecer. Y estas dos preguntas, ellas parecen muy simples, muy fáciles de contestar, pero de verdad no son, porque son interdependentes. Entonces, como interdependentes que son, en el momento que yo cambio algo en la respuesta de una de estas dos preguntas, también influye en la otra pregunta. Por ejemplo, uno podría querer hacer un grupo para intervenir en ansiedad. Muy bien. ¿Y quién serían las personas elegibles para participar de este grupo? Todas las personas con ansiedad. Bueno, todas las personas con ansiedad, con todos los niveles de ansiedad, de cualquier edad, de cualquier educación formal, de cualquier grupo sociocultural. La pregunta es, si yo estoy preocupada en que se desarrolle pertenencia, que las personas se sientan a gusto, si las personas son muy, muy distintas entre sí, por ejemplo, distintas en términos de edad, distintas en términos de educación formal, distintas en términos de grupos socioculturales que participan, puede ser, suele pasar, que las personas van a una sesión del grupo y no van a la segunda. ¿Por qué? Porque no se identifican, porque piensan, no, yo no tengo nada que ver con estas personas, yo no comprendo qué dicen estas personas, yo no me siento de la misma forma que estas personas, por lo tanto, este grupo no es para mí. Entonces, mira, ya necesito dejar mi respuesta para estas dos preguntas más definida, más clara. Entonces, bueno, voy a trabajar manejo de ansiedad con personas con niveles hasta moderados o hasta leves si mi intención es, por ejemplo, prevención dirigida o prevención o promoción universal, por ejemplo, todo depende de cuál es mi objetivo. Entonces, estas dos preguntas, de verdad, deberíamos pasar un tiempo reflexionando sobre ellas antes que empecemos el grupo. En mi país, al menos, suele pasar que las personas un día, un lunes cualquier, eh, se despiertan y dicen, voy a hacer grupos. Ahora voy a empezar a hacer grupos, porque grupos es muy chévere, como se dice en Colombia, ¿no? Entonces, voy a hacer grupos ahora. Y la pregunta que las personas
contestan, la primera pregunta es, ¿cómo voy a hacer este grupo? Y no contestan, sí, pero ¿quién es elegible para mi grupo? ¿Y cuál es el objetivo del grupo que quiero ofrecer? Incluso porque yo puedo ofrecer en terapia cognitivo-conductual 4 tipos de grupos. Grupos de apoyo, grupos de psicoeducación, grupos de orientación o entrenamiento y grupos terapéuticos. Y cuando yo hago estas preguntas, yo tengo que contestar qué tipo de grupo, qué modalidad de grupo voy a ofrecer. Estos 2 tipos de grupos, los de psicoeducación y de orientación y entrenamiento, son grupos psicoeducativos. Suele pasar mucho que las personas cuando difunden este tipo de grupo incluso lo van a nombrar como talleres. ¿Por qué? Porque suele pasar que las personas les viene bien pensar que no, yo no estoy haciendo una intervención psicosocial, yo estoy recibiendo un taller. Pero de verdad, ¿qué es una intervención psicosocial? Es una intervención psicosocial psicoeducativa. ¿Qué características tenemos en estos tipos de grupos? La primera cosa que les quería comentar es que cuando estamos hablando de estos 4 tipos de grupos, no quiere decir que no hay otros tipos de grupos. Es que en terapia cognitivo-conductual hay estos 4 tipos de grupos. En otras abordajes teóricas puede haber otros tipos de grupos. Entonces, la primera cosa que les quería destacar aquí es que en terapia cognitivo-conductual en grupo, grupos de apoyo no son para ofrecer apoyo a las personas. ¿En serio? ¡Qué mala! No. No son. ¿Por qué? Porque todos los grupos tienen como objetivo ofrecer apoyo a las personas, no solamente los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo en terapia cognitivo-conductual tienen como objetivo ser una intervención de apoyo a una otra intervención y no a las personas, porque apoyar a las personas, esto todos los grupos tienen como objetivo. Entonces, esto significa decir que cuando ofrezco un grupo de apoyo voy a ofrecer para personas que están estables, que ya recibieran, por ejemplo, yo no voy a ofrecer un grupo de apoyo como única intervención a personas que están con síntomas graves o que están en lista de espera para una intervención, por ejemplo, en salud pública. ¿Por qué? Porque esta intervención tiene como límite, tiene como hasta dónde puede llegar. El hecho de que es para trabajar, por ejemplo, prevención de recaída, eh, oferta de soporte entre los miembros del grupo mientras están bien, por ejemplo, mientras están con sus síntomas en un nivel que no les molesta mucho, por ejemplo. Entonces, grupos de apoyo son para personas con trastornos mentales o de salud física crónicos, pero que en este momento están estables, o para personas que son cuidadoras de personas con este tipo de característica. Nosotros con mucha frecuencia, pero al menos en mi país, las personas se quedan confundidas entre grupos de apoyo y grupos de convivencia. Grupos de convivencia son de verdad un tipo de grupo basado en la teoría de soporte social y que tienen como objetivo convivencia. O sea, que las personas tengan soporte social y que las personas se incrementen su red social. Los grupos de apoyo en terapia cognitivo-conductual tienen como objetivo ofrecer apoyo a un otro tratamiento que la persona ya recibió o está recibiendo ahora. Son grupos que pueden ser abiertos, son grupos que en la modalidad presencial pueden tener más personas, por ejemplo,
Y en la modalidad en línea, ¿no? Pueden tener 15 y 20 personas, pueden tener hasta 12. Esto es un tip que les quiero comentar. Estos datos que les presento aquí, de 15, 20 participantes, 12 participantes, esto es para la modalidad presencial. Si uno quiere hacer grupos en línea, son menos personas. Y esto lo descubrimos mucho por los datos de la literatura y por experiencia en la pandemia, cuando empezamos a hacer grupos en línea. Los grupos de psicoeducación son aquellos que tienen como única y exclusiva meta, objetivo, ofrecer psicoeducación sobre un tema. Entonces, la idea es ofrecer información, autoconocimiento sobre síntomas, sobre tipos de intervenciones disponibles, sobre características humanas, sobre características de desarrollo, sobre habilidades, sobre un montón de cosas. Pero mucho importante, cuando uno dice esto es un grupo de psicoeducación, esto significa decir que este grupo solamente va a hacer psicoeducación. Psicoeducación tiene dos etapas. Etapa 1, ofrecer informaciones de calidad o facilitar informaciones de calidad. Etapa número 2, ayudar a la persona que identifique estas características en sí misma. Entonces, podemos hacer un grupo de psicoeducación sobre ansiedad. Vamos a hablar cómo ansiedad funciona, vamos a discutir sobre las características de la ansiedad, pero si uno no va al segundo paso, al segundo ítem de este tipo de intervención, uno no está completando la psicoeducación. Yo necesito preguntarle a las personas, sí, y en tu caso, ¿cómo es tu ansiedad? ¿Cuál de estas características pasan con ustedes? No, mi ansiedad ya la siento más como sudo, tengo dolores, por ejemplo, en el cuerpo. La otra puede decir, no, yo solamente tengo un pensamiento muy acelerado. Entonces, esto es la segunda etapa, la segunda fase de la psicoeducación. Entonces, siempre que uno está haciendo psicoeducación, que sea en grupo o individual, es fundamental que uno haga los dos pasos. Si yo hago solamente el paso 1, que es ofrecer información, yo estoy haciendo de verdad una actividad de educación para la salud. Por ejemplo, cuando ofrecemos un libreto, cuando ofrecemos una charla, cuando ofrecemos un material, video o algo, y no le preguntamos a la persona y la persona no tiene la oportunidad de contestarnos cómo es en su caso, esto no es psicoeducación, esto es una actividad de educación para la salud. Entonces, este tipo de grupo tiene esta idea, esta función, este para qué. Y por lo tanto, yo tengo que elegir quién son las personas, o sea, para quién este tipo de grupo va a ser bueno. Este tipo de grupo también se puede trabajar presencialmente con 15 hasta 20 personas, solamente que hay que tener un tiempo más largo para que todas las personas puedan hablar, que todas puedan expresarse, dar su opinión. Pero son grupos más cortos, por ejemplo, 4 sesiones. Ya tuvimos en mi laboratorio, por ejemplo, grupos de psicoeducación de 3 sesiones, por ejemplo. Entonces son grupos que no se alargan tanto en el tiempo. Esto es una otra ventaja muy grande. Y a la otra ventaja es que si uno trabaja, por ejemplo, en un servicio de salud, que uno tiene muchas personas que buscan atención ahí, los grupos de psicoeducación son una excelente estrategia adicional de triaje, de conocer a los pacientes, de identificar cuáles son las necesidades de los pacientes y, claro, de ofrecer apoyo. Más, como les comenté, apoyo, todos los grupos tienen como objetivo ofrecer apoyo.
Orientación o entrenamiento son los grupos que, además de psicoeducación, van a desarrollar alguna habilidad. Entonces, por ejemplo, los grupos de orientación de padres o de talleres de padres, no sé cómo se llaman ustedes, cómo lo llaman ustedes en vuestro país, los grupos de desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de habilidades para la vida, los grupos de habilidades de DBT, los grupos de mindfulness, los grupos, todos estos son grupos de orientación y entrenamiento. Son grupos que la literatura indica como intervenciones de mediana intensidad, porque psicoeducación, los grupos de psicoeducación y los grupos de apoyo son considerados intervenciones de baja intensidad. Por esto no puedo poner en estos grupos personas o solamente en estos grupos personas que están, por ejemplo, con síntomas o problemas de salud mental a partir de moderados. ¿Por qué? Porque la intervención no va a ser suficiente. Es como si uno le ofreciera un anestésico de dolor de cabeza, por ejemplo, para alguien que tiene un problema de salud grave, como por ejemplo una anemia, por ejemplo. No es suficiente la intervención que vamos a ofrecer para lo que necesitan las personas. Y les comento también sobre los grupos terapéuticos. Bueno, los grupos terapéuticos probablemente es lo que ustedes imaginaban que yo iba a hablar todo el tiempo. Son los grupos de psicoterapia en grupo. Es cuando entonces uno va a ofrecer una intervención de alta intensidad en grupos. Aquí estamos hablando de grupos donde voy a intervenir con programas de intervención para determinados trastornos, síntomas, problemas específicos. Entonces, yo les voy a dar algunos ejemplos de grupos que trabajamos nosotros, entonces tal vez quede más claro. Pero aquí sería como un sustituto a la intervención individual, o sea, de la psicoterapia individual. Pero a veces no es un sustituto, a veces es un tratamiento adicional. Ejemplo, nosotros trabajamos mucho con personas con obesidad. Nuestro grupo trabaja justamente cómo uno puede hacer frente a los desafíos de relacionarse de una forma saludable con la comida. Este es el objetivo, este es el para qué. ¿Y para quién? Personas con sobrepeso y obesidad grado 1 y 2. Son este tipo de persona. Si la persona tiene adicionalmente un trastorno psicótico, ya no está elegible para este grupo. Pero o un trastorno crónico que está activo en este momento, como por ejemplo bipolaridad. Pero por otro lado, puede pasar que una persona que tiene cuestiones con mantenimiento de su peso, también tiene síntomas de depresión, por ejemplo. Pero el grupo no va a trabajar con los síntomas de depresión. ¿Por qué? Porque este grupo tiene como enfoque trabajar con las intervenciones basadas en la evidencia para obesidad. Entonces, esta persona necesita ser referida a un otro servicio para recibir la intervención paralelamente, adicionalmente, para síntomas de depresión. Claro que si estos síntomas de depresión no son muy graves, puede ser que incluso, esto lo tenemos en datos, puede ser que incluso los síntomas de depresión se queden como se disminuyan suficientemente para que ella al final del programa esté con niveles de depresión leve o mínimo. Pero eh, yo no puedo asumir esto a priori. Entonces voy a referir a la persona para que busque o un grupo para manejo, para intervenciones relacionadas a humor deprimido, o entonces una intervención individual para trabajar específicamente este tema.
¿Por qué les comento esto? Porque una cosa que suele pasar es que como tenemos poco, al menos en mi país, tenemos poco entrenamiento para grupos, las personas piensan que van a organizar un grupo terapéutico que va a tratar o a trabajar todos los temas de las 10 personas del grupo. Y desafortunadamente, la literatura indica que este tipo de intervención tiene una tendencia a no eficacia y a veces tiene una tendencia a iatrogenia, o sea, de empeorar los síntomas de algunos de estos pacientes. Y nosotros no queremos correr el riesgo de empeorar los síntomas de algunos pacientes. Bueno, con esto, aquí tenemos algunos ejemplos de, segundo el grupo 49 de la APA, que es el grupo de intervenciones, el grupo de trabajo de intervenciones en grupo. Aquí tenemos algunos problemas de salud que tienen eficacia nivel 1. O sea, serían la mejor intervención a ofrecerse para personas, por ejemplo, con bulimia nerviosa, con trastorno de ansiedad generalizada, con uso de sustancias, con ansiedad social y con compulsión alimentaria, por ejemplo. Ahora, para darles algunos ejemplos de intervenciones que hemos desarrollado nosotros en mi laboratorio, yo fundé y coordino un laboratorio de investigación y intervención cognitivo-conductual en la Universidad de San Paulo, en Ribeirão Preto, que es donde vivo y trabajo. Y les quería comentar un poquito sobre estos grupos que hacemos. Quizá les interese, quizá lo puedan también implementar ahí o tener ideas de cómo implementarlo ahí en vuestra realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de intervención, de verdad que son 3 programas de intervención para orientaciones de padres. Uno específicamente que se llama ProPais, claro, en portugués, que son intervenciones directamente enfocadas para padres de niños y adolescentes que están en psicoterapia individual. Y entonces les ofrecemos una intervención que es una orientación, o sea, es un tipo de grupo, orientación o entrenamiento para desarrollar sus vínculos, para desarrollar mejor, para entender, por ejemplo, la relación entre conducta, emoción, cognición, y enfocamos mucho en la conducta de los padres y las madres, pero también enfocamos mucho en las cogniciones. Qué es que pienso cuando estoy en mi papel, en mi rol de mamá, de papá? Y hay distorsiones ahí. ¿Cómo esto impacta la forma como me relaciono, cómo interactúo con la niña, el niño, el adolescente, mientras estoy ahí en la práctica educativa como mamá, como papá? Tenemos 3 programas de orientaciones de padres. Uno es el primero que les comenté. El segundo es un programa que se llama ProPais 2. También ya tenemos datos en la literatura publicados. Este es directamente dirigido a comunidad, así que se ofrece como un programa de promoción de la salud en ONGs, en comunidades, en servicios de salud, pero mucho más incluso en servicios de acción social, no sé cómo se llama esto en nuestro país, pero en nuestro país tenemos un montón de intervenciones que están dirigidas a cómo fortalecer las familias, por ejemplo. Entonces, este programa trabaja con este tipo de enfoque. Y disculpe que me creía que tenía aquí la identificación del otro programa de orientación de padres que tenemos, que es el Web Padres, que incluso tenemos el artículo traducido al español, si les interesa,
puedo compartir con ustedes. Estos artículos puedo compartir con ustedes si les interesa. Son todos de acceso libre. El Web Padres es un grupo de orientación de padres para que se vinculen con sus niños a partir de las tareas escolares. O sea, un desafío, al menos en nuestra cultura, muy grande que los padres tienen es acompañar a sus hijos en las tareas escolares. Entonces, las tareas que uno tiene que hacer en su casa, ¿no? Las tareas que los maestros les indican a los niños. Entonces, son 3 distintos programas, todos ellos desarrollados y evaluados por investigación y con buenos resultados, al menos en nuestra cultura, en nuestro contexto. Además de esto, tenemos algunas intervenciones, programas de intervenciones con jóvenes, con adultos emergentes o estudiantes de pregrado. Por ejemplo, aquí tenemos uno que desarrolló Mindful Based Cognitive Therapy con estudiantes y que tuvimos excelentes resultados. Este otro en nuestro país tenemos una preparatoria para hacer pruebas, para acceder a la universidad. Yo no sé cómo es el sistema en Bolivia, si también tienen este tipo de evaluaciones preparatorias. Entonces, tenemos un programa en grupos de intervenciones de estrés y ansiedad para los adolescentes que están justamente en este tipo de preparatorias y con buenos resultados también. También les comento que desarrollamos durante la pandemia una intervención para manejo de ansiedad en línea de 6 sesiones, también para estudiantes universitarios, y una otra intervención asincrónica utilizando Telegram, en que disponemos de videos, de textos, de posts de redes sociales, también con resultados muy interesantes. Desafortunadamente no están publicados aún, por esto que no los compartí aquí, pero así que lo tengamos también, un gusto compartir con ustedes estos papers. Bueno, también tenemos intervenciones para adultos mayores, por ejemplo, para desarrollo de fortalezas del carácter, que este es un tema muy interesante. Uno de los grandes desafíos de quien trabaja con adultos mayores son los altos niveles de solitud, creo. No, no estoy segura si solitud quiere decir esto. La persona se siente muy sola. Soledad. Soledad, muchas gracias. Y este tipo de intervención tiene excelentes resultados justamente para disminuir la soledad, que es un problema de salud pública en la población, principalmente en la población de adultos mayores. Entonces, una opción adicional que tenemos de intervenir y ofrecer más calidad de vida y oportunidades de desarrollo de salud mental para esta población. Aquí tenemos otros ejemplos de algunas intervenciones. Por ejemplo, este primero fue con grupos de pacientes que pasaron por algún tipo de accidente o algún tipo de problema motor, a partir de ahí que perdieran uno de sus miembros, por ejemplo, piernas, brazos y así. También este otro fue una intervención grupal con personas que trabajan con adolescentes en socioeducación, que también lo tenemos. Tenemos un programa de intervención también que adaptamos para nuestra realidad, que es una intervención para personas con ansiedad social,
también está publicado incluso en español en el International Journal of Clinical and Health Psychology, con excelentes resultados. Ahí comparamos intervención grupal con intervención individual y no encontramos diferencia entre la intervención individual y la intervención grupal en el primer momento, pero esto ya significa que la intervención grupal tiene ahí una ventaja, ya que más personas reciben la intervención. Les comentaba sobre nuestro programa de intervención para personas con obesidad, que también ya tenemos ahí varios papers publicados, incluso comparando intervención basada en terapia cognitivo-conductual de Beck con terapia focada en la compasión, por ejemplo, que también tiene excelentes resultados. De verdad que la literatura ya indica esto hace tiempo, que intervenciones para mantenimiento del peso corporal son más eficaces si uno la ofrece en grupos. Y ahí desarrollamos entonces una intervención multidisciplinaria para este tema. Aquí tenemos algunos datos, resultados ahí del Prometa, que es este programa de educación alimentaria. Tenemos un otro programa que adaptamos, que es un programa australiano, que la idea es desarrollar una autoestima más positiva en adolescentes. Y tenemos un programa de desarrollo de habilidades para la vida que ofrecemos en escuelas públicas de Ribeirão Preto, que también tiene, la ofrecemos para niños y para adolescentes en escuelas públicas, que también tenemos algunas publicaciones con buenos resultados. Es un programa de 10 sesiones y que se ofrece en contraturno en las escuelas públicas, también con buenos resultados, al menos para nuestra realidad. Claro que para vuestra realidad lo que necesitaría hacer sería adaptarlo al contexto, evaluar si el contexto cultural es compatible, porque esto es una preocupación muy grande que tenemos con las intervenciones grupales. Las intervenciones grupales son siempre mucho dependientes del contexto y uno tiene que estar muy sensible culturalmente al contexto. Entonces, la idea de sensibilidad cultural es muy importante si uno quiere hacer intervenciones grupales basadas en la evidencia. Les comenté de las intervenciones en línea. Aquí está el web Padres que les comenté. También desarrollamos otras intervenciones en línea. Por ejemplo, aquí una basada en la terapia focada en la compasión. Este otro fue una intervención con solamente 2 sesiones en una misma semana para el momento de la pandemia, que también tuvimos excelentes resultados. Ya les comenté un poco que hay que adaptar las intervenciones grupales en línea para que sean de hecho favorables para las personas, porque de hecho es diferente de lo que hacemos presencialmente. Por ejemplo, una cuestión que pasa frecuentemente es que las personas quieren participar del grupo y no quieren prender la cámara. Y esto no es posible, porque esto influye directamente en los factores grupales. Entonces, las personas que quieren participar, que están dispuestas a participar de una intervención en línea grupal, tienen que estar de acuerdo, tienen que sentirse a gusto para prender la cámara. Si no, no son elegibles para este tipo de intervención, justamente por el tema de confidencialidad, sigilo y principalmente por el tema de los factores grupales, porque ¿cómo me voy a sentir a gusto para hablar de mis cosas si no sé qué está pasando? Si no veo con quién estoy hablando. Entonces, este es un tema muy sensible en las intervenciones en línea, en grupos.
Bueno, algunos entonces ya ahora, para cerrarnos, ¿no? Esta actividad, algunos desafíos que tenemos por delante. Formación y desarrollo de competencias específicas para intervenciones grupales, porque las intervenciones grupales demandan de nosotros otros tipos de habilidades de las que normalmente desarrollamos para las intervenciones individuales. La difusión y el desarrollo de una mentalidad de intervenciones grupales. Entonces, por ejemplo, suele pasar que en un primer momento, cuando uno ofrece una intervención grupal, las personas le comentan así, no, pero yo tengo dinero para pagar por una intervención individual. ¿Por qué? ¿Por qué yo iba a querer estar en una intervención grupal si puedo tener un terapeuta solamente para mí, por ejemplo? Y entonces esto significa decir que nosotros necesitamos cambiar la mentalidad que las personas tienen sobre grupos, porque de verdad el motivo, el objetivo, el por qué ofrecer grupos es justamente porque sabemos que funciona, sabemos que hay eficacia igual o incluso mejor de la intervención en grupo y la investigación culturalmente sensible y adaptada al contexto. Entonces, mismo que un programa tenga muchas evidencias, sea muy bueno en un otro contexto, es fundamental, es mandatorio que hagamos una evaluación si esto es aplicable en nuestro contexto, si esto se comunica con nuestra cultura, porque como empecé hace un rato, comentándoles, no somos todos iguales, de verdad que somos todos diferentes. Y la cultura influye mucho en las intervenciones grupales. Entonces, este consumo que hacemos muchas veces de intervenciones vindas de afuera y que no es porque estamos haciendo aquí algún tipo de movimiento en contra a las intervenciones que vienen de afuera. La idea es, las intervenciones que vienen de afuera tienen sus evidencias y qué bueno que ya hicieron un montón de trabajo que nos ayuda a comprender cómo es, pero es fundamental que reconozcamos que nuestra realidad es muy diferente, mismo que sea parecida. Entonces, es muy diferente por cultura, es muy diferente por realidad sociocultural y esto impacta mucho en las intervenciones. Les dejo aquí con algunas de nuestras publicaciones. También les invito a conocer nuestro libro que se publicó por Acadia en español. Así que estos tipos de contenidos que les comenté tenemos en este libro. Y además también les quiero hacer una invitación. Le pregunto ahí al doctor Guillermo si ya puedo hacer ahora la invitación a nuestro congreso. Sí, por supuesto, por favor, doctora, adelante. Y bueno, les quería invitar al CLAPCO, que es nuestro Congreso Latinoamericano de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales, que se celebrará el 7, 8 y 9 de mayo. En Mérida, en México. Así que me encantaría comentarles más sobre este congreso que ya tenemos ahí, unos invitados de lujo confirmados y sería excelente tener a nuestros colegas y amigos de Bolivia también con nosotros ahí para representar lo que se hace en vuestro país, para representar vuestros desafíos y cómo hacen frente a estos desafíos. Así que les dejo la invitación para nuestro congreso para que se aproveche mucho. Este es el sitio web, él está en español y en portugués. Las ponencias van a ser en portugués y en español y las ponencias en inglés vamos a tener traducción simultánea para el español y para el portugués. Entonces, ya les dejo ahí con la invitación. Aquí algunas referencias y mis contactos
si les interesa enviarme alguna pregunta, alguna consulta o algún feedback. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es todo un privilegio poder contar con su participación. Usted que es como presidenta, ¿no?, de ALAPCO, de la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales. Eh, Entiendo que es primera vez que está participando en un evento. Acá hay un gran grupo de docentes, de colegas que estamos luchando día a día para difundir las terapias basadas en evidencia y, por supuesto, las terapias cognitivo-conductuales y contextuales. Así que todo un privilegio, doctora. Usted, experta en falsas memorias y en terapias de grupo, es bastante reconocido su trabajo a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien. Es un gusto. De verdad que tengo que ir a Bolivia, no conozco, que me encantaría conocer vuestro país, que siempre escucho excelentes cosas de vuestro país, así que para mí un gusto estar con ustedes, mismo que sea en línea. Por supuesto, doctora, qué interesante sería que podamos hacer una actividad presencial, ¿no?, a futuro, Sí, que este evento sirva para conectar esos lazos internacionales. ALAPCO sería interesante que pudiera tener presencia también en el país. La invitación queda también a los participantes del día de hoy a que puedan unirse, ¿no? A que podamos generar redes de sí, profesionales sí, para que podamos sí. coordinar un evento presencial. Sí, y justamente le comento, este es el motivo por qué me encantan los grupos, porque de hecho, cuando colaboramos, cuando formamos redes, juntos somos mucho más fuertes. Tenemos muchas cosas que podemos hacer y logros mucho más grandes que podemos alcanzar por el bien de nuestra población, por el bien de las intervenciones basadas en la evidencia. Entonces, de verdad que la invitación es, vamos juntos. Excelente, doctora. Le tomo la palabra. Así que esperamos pronto verla por acá, por tierras bolivianas. Muchas gracias, un gusto. Hasta la próxima, doctora. Hasta Hasta la la próxima. próxima.